Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles 17 de agosto de 2016 y lo hacemos con saludos. Teresa Herrera, buen día. Buen día, ¿cómo están? Rafael Porsekansky, ¿cómo te va? Buen día para todos. Gerardo Caetano, ¿todo bien? Todo bien, ¿Llegó buenos el días té? para todos. ¿Llegó El té, como Llegó el corresponde. Llegó el platito para los saquitos también, que eso fue lo que vieron cuando entraba Romina. Anoten los oyentes, tenemos dos aficionados fuertes al té aquí, Teresa y Gerardo. Mientras que el resto de los tertulianos se quedaban por el lado del café o por el mate. Tenemos mayor capacidad, buen día primero, tenemos mayor capacidad adaptativa, ¿viste? No podemos pensar con un vasito de agua y quedarnos por satisfechos. No había saludado a Guillermo Fossati. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ¿Por todos? qué te inclinas tú? ¿Por el té, por el café, por el mate? Yo me inclino más por el café, Uh-huh. pero bien, acepto un té también en determinados momentos del día, ¿no? Vamos al primero de nuestros temas. 2 pilotos de la Fuerza Aérea fallecieron ayer en el hospital policial, horas después de haber sido rescatados de un helicóptero que se estrelló en las inmediaciones del aeropuerto de Carrasco. Es el segundo siniestro que sufre esa fuerza en tan solo 4 días. El primero había ocurrido en Durazno el viernes pasado cuando un Cessna A-37B se precipitó causando la muerte de 2 tenientes de aviación. Mientras las autoridades todavía tratan de establecer las causas exactas de los hechos, este lunes, en comisión del Senado, el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, detalló un panorama sombrío a propósito del estado operativo de las flotas de aviones y de barcos. Por ejemplo, de los 18 aviones de combate Pucará, solo uno está en condiciones de volar. Y de los Cessna A-37B, como el que cayó el viernes, que son 9, solo hay 4 en orden de vuelo. En cuanto a la Armada, las autoridades sostuvieron que los barcos están categorizados como C3, lo que implica que se encuentran en condiciones marginales de navegación y que su utilización queda a criterio del comandante. Entrevistamos hace un rato al senador nacionalista Javier García, que había sido uno de los convocantes de esta sesión. Él dice que la capacidad de desarrollar la misión de protección, defensa y seguridad es hoy prácticamente inexistente. Varios de ustedes querían discutir este tema, sobre todo a partir de la pregunta ¿qué fuerzas armadas queremos? ¿No? Gerardo, ¿empezás tú? Bueno, hay una pregunta previa. Si es que necesitamos Fuerzas Armadas. Más de fondo todavía. ¿Sí? Más de fondo. Si un país como Uruguay necesita Fuerzas Armadas. ¿Y tú? Cirugía. ¿Qué Yo respondes? frente ¿Sí a o no? esa pregunta respondo que sí. Que el Uruguay necesita Fuerzas Armadas. ¿Me dejás seguir con los demás? Guillermo, ¿qué responde a esa pregunta? Modificada. Yo también. O sea, afirmativo, pero modificada. Rafael. Tenemos la fuerza inversa de lo que yo querría. Tenemos una fuerza con mucho personal y muy poco tecnificada. Deberíamos tener una fuerza armada Pero- con muy poco personal y muy bien tecnificada. Pero tenemos que tener Fuerzas Armadas. O un concepto parecido para determinadas cuestiones que no deberían ser exclusiva atribución de la policía. ¿Y Terrorismo, contrabando y narcotráfico a nivel internacional. Uh-huh. Teresa. Necesitamos una especie de prefectura o gendarmería que cuide las fronteras, que se preocupe que no nos lleven la riqueza del mar, que se preocupe por el narcotráfico, eventualmente que pueda ser un casco azul, porque es un país pequeño que no molesta que vaya como casco azul y no genera, digamos, más conflicto del que hay, pero creo que con un solo tipo de Fuerza Armada, bajo ese título, Guardia Nacional, Prefectura, Gendarmería, no sé, no me interesa el nombre, pero un solo nombre, una sola Fuerza Armada, y también coincido, tecnificada, con poca gente. Claro, Seguimos en definitiva, sí, todo sí, pero modificada. ¿Se puede decir Bárbaro. una cosita muy chiquita Pero- antes de darle paso a Gerardo? Muy chiquitita. Bueno, dale. Muy chiquitita, que de todas formas deberíamos plantearnos la pregunta, porque si Costa Rica, que es de Centroamérica, el mejor de los países, no tiene fuerzas armadas,
por lo menos la pregunta cabría Pero hacerla tiene para Guardia Uruguay. Nacional. No solo eso, Pero desde tiene por Guardia eso, Nacional. Desde Por eso digo, 1948 y todos los 1 de diciembre lo festeja como una gran cosa, una gran decisión tomada. Ahora vuelvo a Gerardo porque lo corté cuando dijo 2 palabras nada más, con la intención Claro. de que los demás también respondieran breve, y no respondieron breve. Entonces le toca ahora seguir con Es su lo que desarrollo. suele ocurrir. Sí. Suele ocurrir. No te dejan hablar, Gerardo. No me dejan hablar. No, yo estoy de acuerdo básicamente con lo que se ha dicho. Nosotros necesitamos Fuerzas Armadas. El nombre es lo de menos. Guardia Nacional, Gendarmería, Prefectura. En realidad son Fuerzas Armadas. Son fuerzas que tienen el monopolio, a la que los ciudadanos le damos algo muy importante, que es el monopolio de la violencia legítima para la defensa de los intereses nacionales. Y efectivamente el Uruguay tiene intereses nacionales que requieren Fuerzas Armadas. Podremos llamarle de cualquier manera. Ahora, ¿estas Fuerzas Armadas que tenemos? Obviamente no. Están totalmente desequilibradas. Tenemos mucho más ejército que Fuerza Aérea y Armada. Casi el 60%, creo. 15.000 hombres. 27.000. Y tenemos un ejército que en función de su rol en las misiones de paz tiene un instrumental bastante modernizado. Pero Bastante, entre comillas. Bastante, porque ese es uno de los roles de la participación en las misiones de paz. Pero luego tenemos algo que realmente necesitamos. Nosotros vivimos de espaldas al mar y tenemos una gran riqueza ictícola a la que el Uruguay no le ha dado la importancia que tiene, y para eso debemos protegerla. Para eso necesitamos una armada ágil, una armada que esté en condiciones de actuar. Yo ayer me asombraba cuando veía los números que no tenemos ningún barco que tenga menos de 30 años y cuya capacidad de navegación es mínima. Tenemos recursos naturales y tenemos desafíos de nuevo tipo, llámese narcotráfico, delito organizado, que requiere que tengamos una fuerza aérea pequeña pero activa, operativa. No la tenemos. Y en realidad nuestro ejército es de las 3 fuerzas la que tiene una función más dudosa. ¿Por qué? Porque a nadie se le ocurre, y esto no es de ahora, es de la historia. El ejército uruguayo nunca tuvo el rol de defensa frente a los 2 gigantes que teníamos al lado. Era la hipótesis de aguantar una hora para que actuara la comunidad internacional. Entonces tiene que haber una redefinición. Ahora, lo que yo no acepto, porque es una respuesta facilista, es que no necesitamos Fuerzas Armadas. No, yo creo que necesitamos Fuerzas Armadas. Otras Fuerzas Armadas, mucho más operativas, mucho mejor equipadas, mucho mejor pagas, tal vez con menos número de efectivos, pero que puedan cumplir las funciones que hoy deben cumplir. Ese tema no está claro adentro del Frente Amplio, ¿no? No, claro, porque ahí hay posiciones ideológicas que plantean, por ejemplo... La de Constanza de Moreira, por ejemplo. Que hay que cerrar las Fuerzas Armadas. Y yo frente a eso la pregunta que hago es, bueno, ¿cómo defendemos nuestros recursos naturales? Guillermo. No, yo obviamente coincido con lo planteado, todos tenemos la sensación de que efectivamente necesitamos Fuerzas Armadas, pero que hay que modificarlas. Evidentemente hay que pensar en el peso relativo de cada una de las fuerzas. Hay una desproporción en función de la realidad país y en función de las necesidades del país. Al mismo tiempo podría pensarse, si bien es cierto que desde que ingresamos en la democracia los efectivos, el número de efectivos viene en línea descendente. Creo que estábamos en 40.000 en el año 85 y ahora tenemos 27.000. Hay que ver cómo se distribuyen esos 27.000 para efectivamente entender que están cumpliendo que tiene una razón de ser que los justifique. Eso es por un lado. Por otra parte, no hay que engañarse. Uno piensa esta realidad que se está presentando en este momento y que en la base está falta de recursos. Falta de recursos luego de una década de bonanza económica en la cual uno se pregunta qué tipo de inversiones se hicieron en las Fuerzas Armadas a lo largo de esta década. Y si el panorama es en este momento, mirando hacia adelante en situación que ya no sea de bonanza económica o que no sea de tanta bonanza económica, la situación puede obviamente ser más crítica. Aparecía más temprano en la entrevista con el senador Javier García la posibilidad de
vender inmuebles, por ejemplo, que tiene el Ministerio de Defensa o que tienen otras dependencias del Estado, y con lo obtenido subsanar esta carencia, porque es una carencia crítica, ¿no? Por las razones que expresaba recién Gerardo. Es ¿no? una carencia crítica. Hay que pensar en racionalización del gasto allí, hay que pensar en el que de pronto está sobredimensionada las Fuerzas Armadas y sobre todo desequilibradas en su cómo se distribuyen, pero capaz que incluso hasta desproporcionadas. Y después me parece interesante hacer algunos comentarios que lo haremos en otro momento, en la segunda vuelta, sobre la realidad de Costa Rica, porque a mí me sorprende el hecho, primero, de que aparentemente en materia de seguridad en Centroamérica le lleva la delantera a los demás países. Es el país que optó por no tener ejército. Y es el país desde el año 1948. Y es el país que todos los 1 de diciembre festeja esa decisión tomada, ¿no? Y apostó a la incorporación de tecnología, que ese es otro de los elementos. Hay que tener en cuenta, si no tenemos una realidad muy obsoleta en materia de Fuerzas Armadas para el cumplimiento operativo de las funciones. Rafael. Sí, dos cosas distintas. La primera, volver a los episodios recientes, brevemente por lo menos. Si hay 2 accidentes de auto, digamos, en un plazo relativamente cercano en el tiempo, uno lo puede atribuir como una casualidad. Cuando hay 2 accidentes aéreos de este tipo, ya las casualidades son muy difíciles que existan. Es decir, estamos pagando un precio y un peaje muy caro para una discusión de fondo que estamos necesitando. El precio y ese peaje caro son 4 muertes. Es muy grave que estos aparatos estuvieran circulando aparentemente, porque es difícil de creer que estuvieran en óptimas condiciones y que se trate de puros accidentes. Eso por un lado. Sin ser un experto en las cuestiones técnicas de por qué cayó o no cayó, pero llama muchísimo la atención. Los accidentes aéreos no tienen esta frecuencia. El segundo tema. Disculpame un segundito, para que lo agarres sí, en lo que tú estás diciendo. Lo que me llamó la atención también es el hecho de mantener en reserva. ¿Por qué esa concepción del Ministerio de mantener tapado este tema del accidente, ¿no? Sí. Bueno, no sé si lo mantienen tapado. ¿En qué sentido? Y bueno, plantearon directamente algunas declaraciones causas. expresas, diciendo concretamente que se mantenía en reserva todas las características de la investigación. No, lo que plantearon es que tenían que terminar la investigación. Y yo creo que eso es correcto. No pueden avanzar resultados parciales de una investigación que seguramente es compleja, entonces tienen que terminar la investigación y luego se va a hacer pública. Claro, entonces no está en reserva, está en proceso. Está en proceso, Bueno, no está en reserva. el segundo tema, y me quiero ir un poquito más atrás en el tiempo, hace algunos años yo comparé las dictaduras militares de Uruguay y de Chile, y vi una gran diferencia en el tema del tratamiento de los funcionarios públicos. Mientras que Chile había bajado, en Uruguay los militares vallistas había aumentado sustantivamente. ¿Cuál fue una de las grandes políticas sociales de la dictadura militar uruguaya? Ingresar funcionarios al ejército. Te corrijo, los militares no eran vallistas. Bueno, ahí yo hablo... La enorme mayoría eran nacionalistas. Sin embargo, en lo ideológico primó una concepción estatista del Estado. Yo lo manifiesto en el artículo, pero eso no es vallismo. Eso no es vallismo, pero eso es otra discusión. Un día entrevisté a un médico que tenía una bandera de 1904 en su casa y hablamos de historia. Era sobre salud mental el tema y me dijo, somos todos vallistas. Pero y se nota eso en la concepción del Estado. Wilson lo decía también. Se nota en la concepción del Estado. Lo que quiero decir es lo siguiente. Todavía, aunque los efectivos bajaron, estamos pagando el precio de una política donde el ejército pasó a ser mucho más que la defensa del territorio, de la soberanía o de la seguridad interna. Pasó a ser también una política social. Y el ejército no tiene que estar asociado con eso. El ejército tiene que ser defensa de soberanía y defensa de la seguridad. Pero más nada. Por eso este hecho de que haya 15.000 hombres en Uruguay, en el ejército, es ridículo. Es ridículo. Teresa. ¿Se acuerdan del corto Burcaglia? Paradoja. O sea, es realmente una paradoja. Tenemos 15.000 personas en el ejército, tenemos 27.000 en total en unas Fuerzas Armadas, que confiesan que no pueden levantar un barco, que no pueden sacar un barco, que tienen dificultades con los aviones. A las pruebas me remito, mi profunda pésame a las familias de esta gente tan joven, además, que seguramente, bueno, es irreparable, como ya sabemos, ¿no? Entonces, me parece que
cuando yo oí en la primera ronda, cuando tú decías, Emiliano, bueno, ¿qué es esto de si queremos o no queremos una fuerza? Yo desde el punto de vista ideológico, si me dieran a elegir, diría que en realidad no quiero ninguna fuerza armada porque soy antiarmas, antiviolencia, anti todo. Pero bueno, también soy una persona realista, por lo tanto creo que la realidad del mundo indica que algo tenés que tener. Pero lo tenés que tener eficaz y eficiente, y para cuidar todo aquello que ya nombraron el resto de los compañeros de la mesa, ¿no? Uh-huh. Es decir, lo que es la riqueza itícola, controlar el narcotráfico, controlar el crimen organizado, etcétera, etcétera. No más que eso, porque si los brasileños se ponen a caminar nomás, nos pasan por arriba. Bueno, ni no siquiera eso, necesitan eso un arma. Por eso mismo, eso ya es bastante. Y creo que con una sola... Porque después hay otras actividades que dicen que hace las Fuerzas Armadas, que en mi opinión no corresponden a las Fuerzas Armadas, que está, no quiero decir con esto que no puedan estar agradecidos quienes reciben en las inundaciones la ayuda, o cuando hay una catástrofe natural de otro tipo, etcétera. O el recoger basura cuando hay huelga de ADEOM. O recoger la basura cuando hay huelga de ADEOM, o incluso el tema de los helicópteros sanitarios. En cualquier otro país, eso lo hace el Ministerio de Salud Pública o lo que sea, pero digo, no necesariamente lo tiene que hacer la Fuerza Aérea. Digo, existen helicópteros sanitarios que son manejados por sistemas sanitarios. Entonces, me parece que hay como que separar bien la paja del trigo y definir exactamente qué es lo que se necesita, para qué, y tener eso, eficaz, eficiente, poco y bien equipado. Y bien pago. Y bien pago. Y bien pago. Bien pago, porque ahí está otro de los problemas, claro, ¿no? Para que no se te produzcan desvíos. Claro, ¿recuerdan al comandante en jefe Manini Ríos presentando lo que ganaba un soldado cuando decían... Bien pagos y con otra caja militar. Exacto. Por supuesto. Y con un sistema jubilatorio diferente al que tienen, que es absolutamente privilegiado. Uno está hablando del personal subalterno, sobre todo. No, el personal subalterno es pobre. Pobre de toda pobreza. Exactamente. Pero claro, está en esa situación porque hubo decisiones políticas en esa dirección. La trayectoria desde 1985 en adelante, destacaban justamente algunos oficiales retirados del ejército estos días, a raíz del debate sobre la caja militar, ha sido la de que se redujera la cantidad de efectivos y los salarios se contuvieran, no contaran con los aumentos, con las mejoras que sí han tenido. Sí. Por ejemplo, lo que pasa es que pero Emiliano, veníamos de la dictadura. 40.000 hombres. En la dictadura habían habido, porque en la dictadura aumentó el número de efectivos, pero también aumentó el clientelismo. La dictadura, los militares de la dictadura fueron profundamente clientelistas. Sí, señor. Llenaron al Estado, a todas las dependencias del Estado, con familiares, amigos, conocidos, allegados. Lo menciono porque vale la pena tener en cuenta eso de que con respecto al salario de los soldados ha habido una decisión de quédense quietos ahí, ¿no? El otro día en la Comisión de Defensa, el lunes, se trató también el tema de retribuciones, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa mencionó dos ejemplos. Uno, la ley de presupuesto del año 2010-2014. En su artículo 754 establecía un mínimo de 14.400 pesos de remuneración para los funcionarios de los incisos 02 a 15 del presupuesto nacional. Pero, agrega en su exposición este lunes, hay una palabra que ex profeso no pronuncié. El texto habla de funcionarios civiles, por lo que automáticamente los integrantes de las Fuerzas Armadas quedan afuera de ese artículo 754 que fija un mínimo de 14.400. Son los únicos funcionarios que podemos seguir cobrando menos de 14.400 Ahora, pesos. ¿y cómo aún así tienen el 1% del Producto Bruto se gasta en las Fuerzas Armadas? Cuando es el 1% del Producto Bruto mucho más alto de lo que era el 4 anterior en el 85. Otro ejemplo que manejó, y es interesante agregarlo para que cada uno después lo valore. El 29 de abril de 2016... se asignó una partida denominada Estímulo por Asiduidad. ¿Se acuerdan que llamó mucho la atención que existiera esto, no? Partida denominada Estímulo por Asiduidad, equivalente a 220 millones de pesos, destinada a favorecer a la mayor cantidad de funcionarios. Pero el decreto aclaraba que era específicamente para
diplomáticos, consulares, policías y magistrados del Ministerio Público y Fiscal. Quiere decir que nuevamente se excluía a los militares de esta asignación presupuestaria. Y cuando se hablaba del motivo de la asignación decía para privilegiar los salarios más bajos. Era una medida para privilegiar los salarios una bajos. contradicción. Una contradicción a los más soldados, bajos, ¿no? de los bajos. Siendo los más bajos. Sí. A ver, tal vez aquí sirva hacer historia. El Uruguay se destaca de otros países latinoamericanos porque aquí no cuajó nunca una cultura militarista. Por el contrario, el ejército ya desde el siglo XIX tuvo mala prensa. La palabra cuartel era una mala palabra, decía el arquitecto general Alfredo Campos. Bien, ¿cuál fue la política de Valle y Ordóñez que se había iniciado peleando contra una dictadura militar como la de Santos? Dividir, creó batallones, pseudo batallones, para que nadie lo pudiera unificar, y crear una policía fuerte, casi una policía militarizada, con la republicana, etcétera, etcétera. Bien, a partir del golpe de Estado de Terra, que fue un golpe de Estado que sancionó a los militares vallistas y privilegió a los colorados no vallistas, bueno, la politización del ejército fue enorme. Ascendían quienes eran amigos de quien estaba en el poder. Eso generó, por ejemplo, que durante los 2 colegiados blancos se hiciera efectivo aquello que Herrera decía respecto a lo que debía ser la política militar bajo un gobierno nacionalista: echarle agua al vino. ¿Qué era eso? Nombrar generales blancos. Y vaya que los nombró, muchos de los cuales fueron, lamentablemente, los tenientes de Artigas, fundados en 1965 por Óscar Agarrondo, la logia, y quienes protagonizaron el golpe de Estado. La dictadura hizo 1000 destrozos. Entre esos destrozos sobreestimó sobre todo el ejército, que era la fuerza. Los otros más o menos, no hubo digamos, respaldo para las otras fuerzas. Luego de la dictadura, ¿qué pasó? Hubo una suerte de consenso entre todos los partidos en donde había que bajar el número de efectivos, había que quitarle poder. Entonces, mientras se discutía el tema, que era el tema crucial, de si había o no juzgamiento a los delitos cometidos durante la dictadura, razonablemente se iba bajando el número de efectivos, se le iba quitando presupuesto. Pero Gerardo, no era por simplemente una actitud antimilitarista, era el simple hecho de que teníamos 40.000 hombres a la salida de la dictadura, más de un 1% de la población para tareas de defensa. Con una postura gradualista, se llevaba adelante una postura que tenía un consenso nacional. Así se llegó a esta situación, en donde realmente estamos ante una encrucijada, en donde o nos acostumbramos a este statu quo, en donde este tipo de situaciones dramáticas, yo también realmente hago mío el pésame a estos 2 jóvenes que han muerto en la plenitud de su vida. Eso es el hecho fundamental. Pero va a seguir ocurriendo. Claro. Porque la obsolescencia de los... Es inexorable. Es decir, si tú en definitiva, y es hacerse trampas al solitario, porque estás pretendiendo tener algo y no le das lo necesario para que efectivamente por eso yo hablo de paradoja, ¿no? Cosa que es una gran Entonces realidad. tenemos que aprovechar esta circunstancia justamente para una reformulación muy clara, en donde tengamos Fuerzas Armadas más pequeñas, mucho mejor operativos, mucho mejor pagas, distribuidas de manera distinta y entre las distintas fuerzas. con funciones bien específicas. Por eso, cuando discutimos en su momento la propuesta del comandante en jefe del ejército de que se hicieran cargo de los NINI, es un absurdo. Es un absurdo. Habla de un ejército que tiene problemas de rol. Claro. Y en el medio de ese proceso no utilizar maquinaria que no está en condiciones para Por ser supuesto, utilizada y que puede poner en riesgo la vida de los efectivos. Ahora, yo me pregunto, este país que le cuesta tanto definir una reforma educativa, definir una reforma del Estado en general, de los funcionarios, ¿va a definir una reforma de las Fuerzas Armadas? A ver, porque yo lo que siento, y perdónenme la visión pesimista, ¿no? Pero lo que siento es que ahora estamos discutiendo esto porque se murieron estas 4 personas. Dentro de 3 días esto desaparece de la agenda informativa
Y volveremos a discutirlo cuando lamentablemente vuelva a ocurrir otra situación como esta. El debate queda abierto, volveremos sobre él, pero a propósito de un factor que apareció mencionado en esta charla hoy, lo tecnológico y cómo puede influir en esta reestructura de las Fuerzas Armadas uruguayas, Juan de la Unión dice, ¿y por qué no una fuerza aérea de drones con pilotos que están en tierra? ¿No? Eso permite una reducción de efectivos incluso. Y mucho más económico además, porque los drones no son caros. no? Claro. Por supuesto, nadie va a decir que la Fuerza Aérea se pueda resolver de esta manera, no. Pero es un elemento a tener en cuenta. El tecnología, que aparte te obliga a pensarla de una manera distinta a las Fuerzas Armadas con respecto a lo tradicional histórico, porque estamos en una realidad distinta. Ya seguimos con otro tema.